son interpretadas de una forma antojadiza por el ministro de Salud, dando un falso triunfalismo y comparándonos con el año pasado, que fue pues la catástrofe para nuestro país, en lugar de hacer una comparación responsable. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Estamos en Exitosa TV, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y estamos conectados, ¿no, señora Magariño, ya con por Zoom, con el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega, que junto con otros decanos de colegios médicos del país, ha firmado una declaración donde, en resumen, lo que piden es la renuncia del ministro de Salud. Decano, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por esta entrevista. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes hacen este planteamiento? Bueno, somos claros en el comunicado, los 27 decanos regionales y también el Comité Nacional del Colegio Médico del Perú, haciendo un llamado a la Presidenta de la República sobre la necesidad de que nuestro sector pueda ser liderado por alguien, un profesional médico con solvencia moral y técnica, y los resultados hablan por sí mismos. Por un lado, tenemos las principales prioridades sanitarias que nos vienen siendo abordadas con responsabilidad. Hay un deterioro en la cobertura de inmunizaciones, hay cifras de dengue que son altamente preocupantes, pero que son interpretadas de una forma antojadiza por el ministro de Salud, dando un falso triunfalismo y comparándonos con el año pasado, que fue pues la catástrofe para nuestro país, en lugar de hacer una comparación responsable sobre la real situación en la que nos encontramos y sobre todo cómo nos debemos preparar para los próximos meses que va a venir el incremento de casos. Tenemos la mayor cifra de multidrogo resistencia o resistencia extrema a la tuberculosis en el continente y, como seguramente recordarás en el mensaje presidencial, lo único que se mencionó al respecto es que se tiene un albergue. Este albergue es financiado inclusive por la cooperación internacional y no estamos yendo hacia el fondo, hacia los problemas, hacia las soluciones, mejor dicho, respecto de cómo debemos dar un punto de inflexión para empezar a mejorar y a salir de esta gran crisis sanitaria en la cual nos encontramos. Y por otro lado, sí, por supuesto, para conducir el sector necesitamos liderazgo. Y ese liderazgo tiene inherente la necesidad de un respeto y una honestidad, que es justamente lo que no percibimos, no solamente los representantes de la orden médica en el país, sino distintos sectores, los cuales vienen siendo afectados, denostados, incluso en su honor, e incluso en nuestras instituciones, por defender la calidad en la formación médica, por defender la meritocracia y la transparencia en los concursos y en los procesos fundamentales del Ministerio de Salud. Ahora, por lo que usted dice, Pedro, en realidad más o menos por los mismos argumentos hubieran podido servir prácticamente para desechar a todos los últimos ministros de salud, porque esta crisis del sistema de salud viene para peor hace rato, ¿no es cierto? Tiene años y yo podría decir casi décadas, ¿no?, de deterioro del sistema de salud. Ahora, esto ha detonado a raíz del debate sobre el examen nacional de medicina, ¿no es cierto? Y acá hizo cuestionamientos, lo ha hecho en otros espacios también el ministro, con respecto a la manera como se ha manejado este examen. Por ejemplo, a mí me llama la atención, entiendo, ayer me decían, no sé si usted puede confirmar esta cifra, que para el examen anunciado por el Ministerio de Salud ya hay entre 13.000, cerca de 14.000 inscritos. Es una cifra alta, ¿no? Ciertamente. Si por un lado, al parecer hay problemas serios en cuanto al filtro, para la inscripción, eso tendrá que anunciarlo el mismo ministro de Salud o el Ministerio de Salud, ¿no? Pero lo cierto es que este incremento exponencial de postulantes no necesariamente es una buena noticia. De hecho, va a tener que explicar esto el equipo técnico del Ministerio de Salud, y los postulantes que mantienen su posición crítica respecto de este tema, en realidad lo que vienen siendo es prácticamente obligados a rendirlo.
Si tú tienes una evaluación con una nota, ¿no?, de un examen riguroso y se aproxima una evaluación en la que tú puedes mantener esta nota respecto de un nuevo estándar, tú estás obligado a rendirlo. Entonces, ahí no hay nada que celebrar. Pero no tiene que ver con el hecho de que de repente muchos estudiantes de medicina no tenían los recursos para pagar los 250 soles que se cobraban, que se estaban cobrando, o los 850 peor que se cobran por los exámenes de los que no aprueban el primero. Entiendo además, no tengo la cifra exacta lamentablemente, pero me dicen que el costo de la realización de este examen está saliendo en aproximadamente 50 soles por estudiante. Es decir, por postulante. ¿Cómo es posible que haya una diferencia tan grande? O sea, no solo no la pagas, la paga el Estado, pero encima, según la versión es extraoficial, dicho sea de paso, no la puedo confirmar, pero me dicen que les está costando más o menos 50 soles por alumno. Sí, de hecho la evaluación de todo proceso se realiza al final y seguramente vamos a tener la oportunidad de dialogar contigo sobre los resultados y además, por supuesto, día a día los hechos desmienten y seguirán desmintiendo al ministro de Salud. Ahora, ¿cuál es el sentido del examen nacional de medicina? Porque se supone que un estudiante termina la carrera, ¿no es cierto?, de medicina, y sus requisitos para ejercer supuestamente son el que la universidad le otorgue el título y que el colegio médico le dé un registro, ¿no es cierto?, su colegiatura. A esto se ha agregado la obligación del SERUMS, ¿no es cierto? Y el origen del examen nacional de medicina es que tú postulabas para ver en qué, o sea, dónde ibas a hacer tu SERUM, porque los mejor calificados elegían dónde ir. Ese era el criterio, ¿no es cierto? Ese era el objetivo original, ¿o no? Ciertamente, son dos procesos muy importantes, el de la formación médica y el del Servicio Rural Urbano Marginal en Salud. Durante varios años, desde el año 2008, estos dos procesos tienen un elemento común, ¿no?, que es el examen nacional de medicina. Esto no necesariamente tendría que ser así. Un egresado podría dar una evaluación por parte del Ministerio de Salud siempre y cuando esté bien planificada, técnicamente garantizada, lo cual en este momento no se da, ¿no? Y lo más, digamos, lo que está detrás de esto, que es que venimos criticando y cuestionando de forma firme, o de manera firme, es que siendo hoy el examen nacional de medicina valorado por justamente la repercusión que tiene en cuanto a la selección de las plazas, lo que está haciendo el señor ministro de Salud es eliminando prácticamente toda importancia del examen nacional de medicina, prácticamente dándole un pero lo que no se entiende, Pedro, es lo siguiente, es decir, lo lógico de un examen nacional de medicina debería ser que al terminar la carrera todos los estudiantes de medicina del país dan un examen que es el requisito, debería ser el requisito para ejercer la profesión. Y si tú no apruebas ese examen, entonces tendrás que hacer los correctivos en tu formación. Eso debería ser un lado. Y el otro lado... Totalmente de acuerdo. Ya, pero el otro lado es, si tú tienes examen todos los años y has llegado, entiendo que ha habido un año en que casi el 70% salieron desaprobados. Eso quiere decir que los estudiantes que están terminando las carreras no tienen la calificación para aprender, para dar el examen y por lo tanto, ¿qué garantía tenemos del buen ejercicio de la profesión? Entonces, algo está fallando en algunas facultades de medicina. Y la pregunta tendría que hacer en cuáles y qué correctivos hay que hacer. Pero yo entiendo que nada de esto se ha hecho, simplemente se hace el examen y ya no es un requisito para el SERUM, sino el requisito es dar el examen, pero no aprobarlo. Es decir, todo resulta como, no sé, al final uno se pregunta para qué dan el examen, simplemente para tener los mejores lugares para el SERUM. Lo que tú señalas es muy importante y justamente como Colegio Médico del Perú nosotros hemos hecho ahora inclusive una convocatoria, estamos a minutos de iniciar una reunión con los representantes de todos los gremios universitarios con facultades de medicina para poder impulsar
un nuevo ciclo de fortalecimiento de la calidad en la formación médica, que trasciende mucho más a la existencia de un examen nacional de medicina, que tiene que ver con acreditación de programas, con licenciamiento de entidades e incluso con la regulación de los campos clínicos, que tienen que ser adecuadamente gestionados para poder cumplir los objetivos de aprendizaje durante toda la carrera. Lo que tú señalas es claramente un punto muy, muy valioso y completamente de acuerdo. Hace algunos meses ya, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina con el Colegio Médico del Perú nos hemos pronunciado a favor de elaborar un proyecto de ley para que el examen nacional de medicina sea una condición necesaria, como ha aprobado, para la titulación universitaria, porque tenemos que recuperar el valor del título profesional. Eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, hay un argumento final, cerrar, Pedro. Solamente para... Sí, pero si me permite cerrar la idea, este proceso claramente podría ser reorientado positivamente y el Ministerio de Salud puede y debe realizar las evaluaciones a quienes va a contratar para que estén preparados en función de sus requerimientos y necesidades, pero esto tiene que hacerse de una forma responsable y transparente, lo cual no ha ocurrido, y como vuelvo a repetir, los hechos día a día, de hoy hasta el 1 de septiembre y más allá, van a desmentir de forma categórica todos estos anuncios y falacias que el ministro de Salud ha venido señalando al respecto. Una última pregunta, es decir, hay dos hechos que son significativos. Uno, que el examen no tenga un costo para los estudiantes es positivo, ¿no? Yo no sé si uno podría estar en desacuerdo de esto, pero lo segundo, que me quedó zumbando en la cabeza desde que estuvo el otro día acá el ministro de Salud, ¿no? Aunque hemos quedado pendiente con una entrevista, espero pueda hacerse esta o la próxima semana. Y la pregunta era esta, planteada por él, ¿no? Es decir, si se hace un examen nacional de medicina es para evaluar cómo están terminando su carrera de estudios los estudiantes y por lo tanto de alguna manera se está sometiendo a evaluación a las facultades. Por lo tanto, ¿no debería ser un ente distinto a las facultades el que haga esa evaluación? Es decir, son las facultades las que se evalúan a sí mismas. O sea, ese argumento sí me parece atendible, ¿no? Sí, a ver, con relación a la gratuidad, totalmente de acuerdo con que los procesos de evaluación deban ser implementados sin ningún resultado de lucro para nadie y que sean solventados por el mismo Estado cuando corresponde o por las mismas universidades cuando corresponde. Totalmente de acuerdo. Lo que estamos nosotros cuestionando es que se utilice este argumento de forma engañosa para implementar un proceso apresurado que tiene repercusiones concretas en el debilitamiento de un instrumento que está sirviendo por lo menos para poder señalar cuáles son las universidades que están formando mejor a sus estudiantes. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, el examen nacional de medicina, justamente por las características que tú señalas, debe tener procesos altamente rigurosos de control, lo cual ha demostrado durante todos estos años, de tal manera que las mismas facultades de medicina aceptan, muy al margen de encontrarse en una buena posición o en una posición, digamos, que debe mejorar, aceptan los resultados. El ministro de Salud es el único que cuestiona los resultados del examen nacional de medicina. Ahora, para terminar, bien, Pedro, ya las posibilidades, es decir, los ciudadanos estamos así como la inseguridad, la crisis del sistema educativo, la crisis de salud pública, y lo que nos interesa, creo, a los ciudadanos, es que se arregle la crisis de la salud pública, ¿no? Y esto debería implicar un concierto, ¿no es cierto?, de voluntades entre las autoridades y el colegio médico, las federaciones y sindicatos de los trabajadores del sector salud, los especialistas, las ONGs dedicadas a trabajar el tema de la salud pública. Es decir, acá debería haber un espíritu de colaboración para enfrentar en común una situación tan grave como la que vive la salud pública en el Perú. O sea, no hay posibilidad con el ministro César Vázquez de ese entendimiento. Mira, solamente te doy un solo ejemplo. El señor ministro ha convocado para el día de hoy, a las 3 de la tarde, a 4 ministros de salud, a los colegios profesionales, para abordar un tema
fundamental, que es el incremento de la cobertura de sarampión. Sin embargo, el señor ministro está enviando a sus directores generales estaría enviando, porque es información que está circulando, a sus directores generales a las regiones para cuidar el examen durante más de 3 días. Discúlpame, la pregunta no se la tienes que hacer al decano del Colegio Médico, ¿no? Esto que yo creo que la misma señora Presidenta de la República es la que tiene que evaluar seriamente qué es lo que está ocurriendo en su sector. Pedro, muchas gracias por atendernos. Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú, ha estado con nosotros vía Zoom. Muchas gracias, muy buenos días.